Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar lo que es la sesión del día de hoy en relación a lo que nos quedamos la semana pasada. En la semana pasada nos quedamos con estos personajes que es Jean Piaget, que nos hablan acerca de la pedagogía crítica y esta cuestión del cognitivismo. Y en ese sentido, este, continúo con lo siguiente. Los logros de la educación y la necesidad de una pedagogía experimental es lo que se propone con estos autores que vamos a ver ahorita, donde la educación debe de basarse en el estudio del desarrollo del niño. Algo importante que debemos de entender y comprender es que para que se pueda eh, crear métodos y estrategias, debemos de entender cómo el niño aprende, cómo el niño se va desarrollando, y eso va a permitir en lo posible de que sea más efectivo los procesos de enseñanza-aprendizaje si nos centramos en el desarrollo de, de cómo aprenden, válgase la redundancia, en esta etapa tan importante los niños. Y por lo tanto, es fundamental una pedagogía que tenga como base la experimentación, la observación del aprendizaje de los infantes. Y por lo tanto, el aprendizaje no debe de ser impuesto, sino construido por el mismo niño, por el mismo estudiante. Y eso nos va a permitir que desde sus intereses, de sus gustos, de sus anhelos, de sus inquietudes, se pueda desarrollar esta parte tan importante que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí observamos y vemos que hay una necesidad en la cual esto nos va a permitir eh, a- am, entender y lograr que el niño pueda centrarse a partir de lo que él quiere estudiar, de lo que él quiere investigar, desde sus inquietudes, sin que se le imponga un currículum, como en la escuela capitalista muy comúnmente se hace. Aquí el currículum se va construyendo conforme a una temática que se tiene que ir desarrollando, pero no se centra en el contenido tal y cual, sino se centra mostrándole las posibilidades que puede aprender el niño, y eso va a permitir que a partir de su curiosidad vaya experimentando y vaya generando un aprendizaje muy importante y esencial. Y por lo tanto, esta propuesta, aparte de desarrollar la parte intelectual, va a desarrollar esta cuestión de los valores utilizando la educación. Y en este sentido, la educación debe de atender tanto el desarrollo cognitivo como esta parte de los valores, ya que los niños pasan por etapas de desarrollo y son muy diferentes por la manera en que lo van razonando. La educación debe de respetar estas etapas de desarrollo para que sean efectivas. Si los niños, de acorde a su etapa de desarrollo, se les pide que hagan cosas más complejas, lo que vamos a ocasionar es que no les guste y que no aprendan, y eso ocasione problemas más adelante en relación a los aprendizajes esperados. Si un niño que en su desarrollo cognitivo todavía no está para las cuestiones eh, concretas, pues no va a poder desarrollar operaciones de esa índole. El niño lo debemos entender que tiene ciertos estadios, los cuales van desde que nace hasta ya a una cierta adultez joven. Y eso nos va a permitir ver qué tipo de contenidos y actividades el niño puede ir desarrollando. Un ejemplo sencillo es en la etapa oral de los niños de 6 meses al año aproximadamente. El niño, una manera de conocer el mundo que le rodea es meterse todo a la boquita, y eso le va permitiendo ir explorando, ir viendo a partir de meterse los objetos a la boca, cómo va siendo el mundo que le va rodeando. Por lo general, casi todo se quiere meter a la boca porque es una manera de que él puede interactuar con el mundo que le rodea, lo va asimilando, entendiendo, hasta cierto punto comprendiendo, y es una etapa muy importante. Y eso le va a permitir, pues, seguir desarrollando esta parte de su intelecto y algo esencial, la parte moral. Y en ese sentido, se le hace una crítica a la educación tradicional en relación a la escuela activa.
La educación tradicional impone conocimientos, como lo dije anteriormente, pone un currículum y son los contenidos que se tienen que ir viendo, analizando en un determinado tiempo, pero no se desarrolla el pensamiento crítico, no se fomenta que analice, que reflexione, que critique la situación real donde está viviendo el niño, porque no se le dan las condiciones para hacerlo, porque el contenido únicamente es para que desarrolle el aspecto de la memoria, de la repetición, pero no se le permite la reflexión, ya que los tiempos en relación que se deben de ver dicha secuencia de temas, pues a veces privilegiamos mejor el contenido que el desarrollo del pensamiento crítico. Buscamos más que se cumplan los objetivos, que se cumplan los contenidos, porque eso nos exige en la escuela tradicional. A diferencia de la escuela activa, se basa en la percepción del estudiante a partir de su propio aprendizaje. Y es aquí donde el docente incide para que sea un guía, sea un orientador y no manipule al alumno, en el cual a partir de lo que, de la experiencia del docente, no lo lleve a áreas que ya conoce el docente, sino es hacer que el alumno a partir de sus propios intereses, de su propia experiencia, la vaya desarrollando y eso permita que vaya construyendo su propio aprendizaje, valga la redundancia, para evitar que el alumno sea un solo transmisor de información, o sea, como dijo Paulo Freire, en la educación bancaria, un depósito donde únicamente se le da al alumno conocimientos y cuando los quiere cambiar por una cuestión y demás, pues hace esa transferencia. Entonces, son críticas importantes e interesantes que muy probablemente nosotros en la escuela tradicional fuimos educados de esa manera. Precisamente por eso estas generaciones en las que estamos actualmente se les pide que sean más críticos, más propositivos, de que cuestionen qué pasa, qué ocurre en el país, qué ocurre en la ciudad, en el municipio, por qué tanta basura, por qué tanta contaminación, qué se puede hacer para mejorar dichas condiciones en las cuales nosotros estamos y estamos viviendo, para que eso nos permita poder incidir y buscar soluciones para mejorar nuestra calidad de vida y no tengamos algún problema más adelante. Y en ese sentido, pues, nos hacen ser críticos, analíticos y reflexivos, y toda la información que nosotros vamos obteniendo a partir de los contenidos que se van viendo en la escuela nueva, nos hacen ser activos, propositivos, ver la situación real en la que estamos viviendo y cómo podemos solucionar problemas tan cercanos, la falta de agua, la contaminación, con estrategias, por ejemplo, en relación a la contaminación, a la gran cantidad de basura que se tira, pues podemos usar las traseras, que ya han sido muy abordadas en los temas para el autocuidado de nuestro medio ambiente y de nuestros ecosistemas para evitar el calentamiento global. Y todo lo anterior, pues va a hacer que la educación dé un aporte muy importante. Tenemos nosotros una cuestión que tenemos que visualizar. El respeto a las leyes y a las etapas de desarrollo de los pequeños. La educación debe de enseñar el respeto a las normas, pero adoptando a la edad del niño. Los niños pequeños ven como las normas como algo absoluto heterogéneo, una heteromía. Con el desarrollo aprenden la importancia de la cooperación y de la autonomía. Aquí no se trata de imponer y como anteriormente se mencionaba, por ejemplo, con la educación tradicional que recibimos en casa, porque yo lo mando y así deben de ser las cosas. Cuando imponemos las cosas, cuando decimos que deben de ser tal y como nosotros queremos, a veces parece ser más que un capricho, una imposición, o que no queremos que nuestra autoridad, porque no queremos que sobrepasen ese límite. Entonces, en muchas ocasiones utilizamos ciertas cuestiones deterministas, en relación a que no les hacemos razonar por qué ellos deben de atender, por qué ellos deben de respetar las leyes que nos rigen, porque tenemos que entender que
hay ciertas reglas, ciertas normas que regulan nuestra conducta, porque si las sobrepasamos, estamos afectando a segundos y a terceras personas y por obvias razones también a una sociedad. No podemos hacer lo que nos plazca porque pasamos un límite muy importante de libertad y empezamos a afectar la libertad de las demás personas. Y en ese sentido es importante ir hablando como, con el diálogo a través del mismo ejemplo que nos da la educación de enseñar a respetar las normas a partir de nuestro ejemplo y de las normas que nosotros ponemos de convivencia en la casa. A veces nosotros somos muy dados de que este, decimos cuando cometen algún error los alumnos en las escuelas, que los vamos a castigar, que vamos a quitarles puntos, pero una de las cuestiones que no hacemos es llevarlo a cabo. Y al no llevarlo a cabo, pues va a ocasionar que no se respeten y que digan, pues hago esto y no pasa nada, y si luego sigo haciendo, pues sigue sin pasar nada, pues para qué obedezco las leyes si no hay ninguna consecuencia. Cuando nosotros imponemos alguna norma, alguna ley, por alguna razón o circunstancia se llega a no cumplir, pues debemos de platicar, debemos de saber qué pasa, qué ocurre y aplicar la ley cuando sea necesario y no solamente ir aplazando el castigo o ir aplazando lo que pusimos como norma o como ley, porque se nos va a hacer muy fácil de que cuando nosotros no cumplamos algo en cuestión de esta situación tan importante de respeto de las leyes, pues cuando estemos en convivencia con otras personas en un grupo social o en la misma calle, desde casa o desde la escuela, sabemos que si cometemos alguna situación de esta índole de no respetarlas, pues no pasa nada, no ocurre nada, y cuando ya se da en alguna situación de esta índole, a veces la realidad, en cuestión de la aplicación de la misma, pues sigue pasando lo mismo. Y es ahí donde el Estado de Derecho se pierde por lo mismo de que desde un punto de partida, desde la casa, desde la escuela, no se llegan a cumplir la ley o la norma que no se ha respetado, pues se nos hace fácil decir que para qué se hace sin ninguna consecuencia. Y en ese sentido, la escuela es una parte muy importante para el desarrollo de los niños para que ellos se puedan insertar en la sociedad y sean unas convivencias sanas y la fricción, los malos entendidos, cuando se lleguen a dar, pues debemos de poner de antemano cuáles son los puntos que debemos de seguir y si no los cumplimos, por ejemplo, cuando insultamos a alguien, pues debe de haber una situación que guíe mi conducta para que no pueda agredir a los demás y la tenga presente y la tenga consciente de mi actuar. Y eso me va a permitir, cuando yo ya esté en algún lugar, en la convivencia con las demás personas, pues yo tenga ese referente y no cometa alguna situación que después me traiga más problemas. Y es ahí donde debemos de privilegiar el interés y no la imposición, y los exámenes deben de tener ciertas características. En este sentido, el aprendizaje debe de responder a los intereses del niño y no solo a las exigencias externas de un currículo, de un contenido, sino tenemos que ver qué es lo que le interesa al niño, qué es lo que le gusta, ver cómo podemos adaptar ciertos contenidos, ciertas cuestiones para que desarrolle su aprendizaje y no lo bloqueemos por la imposición que en ocasiones nosotros hacemos, ya que ahí el diálogo no fluye, se crea una contraposición y el niño por lo general pues prefiere mejor hacer otras cosas o en ocasiones responde a la parte que se le impone, a veces manifestando todo esto a través de gritos, a través de salir corriendo, brincar o saltar o gritar, y a veces esta cuestión de la imposición, porque así se debe de hacer las cosas y no hablamos, no dialogamos, no llegamos a acuerdos, pues crean problemas en las cuestiones de aprendizaje. Y
es ahí donde la evaluación debe de centrarse en el proceso, en la comprensión más que en un número, más que en un solo examen. La evaluación es un proceso y por lo tanto la evaluación es una parte formativa del alumno, que no porque se repruebe signifique que no sabe. A veces podemos tener un mal día, podemos haber no desayunado o desvelar, o nos podemos desvelar un día antes del examen y eso nos hace entender que la evaluación es un proceso. Hay una evaluación inicial de saberes que nosotros manejamos o de saberes que nosotros tengamos de algún contenido y tenemos que saber qué sabe el alumno, esos saberes previos, para saber dónde iniciamos, de dónde partimos, para que eso nos permita saber cuáles son los conocimientos que tiene el alumno, la persona, para posteriormente hacer todo el proceso. Y en ese proceso podemos hacer algunos exámenes a través de preguntas o de juegos para que posteriormente se haga quizás una evaluación final. Como lo acabo de mencionar, son evaluaciones, no son exámenes. Un número no determina lo que sabe o deja de saber un niño, una estudiante o un alumno. Y ahí nos podemos ver, podemos visualizar, podemos observar el avance que tiene el niño en relación a lo que ha aprendido. Porque a veces la escuela tradicional únicamente le interesa la calificación y no le interesa cómo se obtuvo, cuál fue el proceso, los ejercicios, la asistencia, la participación, todo eso, pues en una evaluación sumativa va reflejando un avance muy importante y hace que los exámenes no sean la única calificación. Y algo importante que tenemos que eh, no perder de vista es que tenemos que enseñar a aprender a pensar y que la memorización solamente es una herramienta, más no lo es todo. Entonces, aprender a pensar, a razonar, a hacer estas partes tan importantes de los procesos que ya son un poco más complejos, debemos de seguirlo fomentando tanto en el aula como fuera de ella. Preguntarles qué saben acerca de lo que está pasando de acorde a algunos contenidos que se puedan ir viendo, se puedan ir trabajando. Hacerles razonar de que cómo está la situación del agua, de la basura, de la contaminación, y por qué no también de cuestiones de esparcimiento, de cómo están, cómo se sienten, de que puedan identificar su, sí, su actitud, que puedan identificar algunas cuestiones que probablemente puedan estarle afectando, para posteriormente, si es necesario, poderlo este, darle un apoyo especializado, ya sea de un psicólogo o de alguien que le pueda resolver la situación que esté pasando. Y eso nos va a permitir que pueda ir analizando cómo está, cómo se siente. Y si en determinado momento podemos detectar alguna situación, pues podemos apoyarle desde un punto inicial y no después cuando la situación se pueda ir empeorando. Y es aquí donde hago esta pregunta, transmitir el saber o facilitar su descubrimiento. ¿Qué es lo que nosotros aconsejamos? La educación debe de fomentar el descubrimiento autónomo del conocimiento y no imponerlo, es decir, guiando al chico, al alumno, al estudiante. El conocimiento se puede encontrar desde el juego, desde diferentes estrategias que pueda ir desarrollando a partir de los contenidos y no imponerle de manera inmediata. Es una de las razones por las cuales nosotros, en relación al desarrollo de algunas materias, como matemáticas, a veces vamos directamente a los problemas y a veces no le preguntamos o no hacemos mención de cuáles son los conocimientos que tiene y eso va a causar algunos distractores o a veces el niño al no saber este, qué tanto sabe de algún tema, pues se puede ir bloqueando, puede ir afectando. Y en esta parte el estudiante construye el saber
a través de la interacción con su entorno. Cuando nosotros les enseñamos, por ejemplo, mm, eh, sobre temas de contaminación, podemos cerciorarnos desde el salón de clases, desde el lugar donde ellos se encuentran, qué basura se genera más, qué hacen con la basura, qué problemas ocasiona la basura cuando se deja en las calles, qué pasa con la basura cuando no este, utilizamos las traseras, reducir, reutilizar y reciclar, cómo se va acumulando esa basura y después cómo va creando focos de infección. Y por lo tanto, el rol del maestro crea un ambiente que estimule la curiosidad y el aprendizaje del alumno, y no la imposición sobre los temas. Pues le podemos decir al alumno, al estudiante, al paciente, estos son algunos temas que tenemos que ver y los tenemos que abordar. ¿Desde qué ángulo, desde qué interés, despertando la curiosidad de ellos para que puedan ellos poder, este, a través de esta cuestión de su propio interés, de la redundancia, se pueda ir trabajando en este sentido y no desde la imposición, porque cuando, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando te imponen algo como que hay un cierto rechazo a lo que te están imponiendo, en ocasiones a veces es muy arbitrario, muy tajante, como que a veces no te piden tu opinión en ese tipo de procesos y a veces pues, lo único que hacemos es repetir, memorizar, no reflexionamos, no analizamos, no hacemos algo más en relación al, al conocimiento. El conocimiento, el contenido cuando se impone, a veces no se construye el conocimiento, sino únicamente se almacena. Pero cuando empiezan a preguntarte algunos aspectos de esta índole para saber qué es lo que te interesa, qué te gustaría desarrollar, pues como que estás más presto, más abierto a desarrollar el aprendizaje y a tener una construcción de los conocimientos. Y cuando algo te gusta, cuando algo te llama la atención, lo aprendemos más fácil y eso nos facilita el desarrollo de la construcción de los conocimientos. Algo que también tenemos que rescatar en este sentido, con estas pedagogías, es el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje de reciprocidad. La interacción con otros eh, ¿no? Compañeros, alumnos, va a fomentar el desarrollo intelectual y moral, ya que Bandura, por ejemplo, habla sobre el aprendizaje social, que el aprendizaje es mucho mejor cuando se socializa con otros compañeros de la misma edad, del mismo grupo. Hablamos, interactuamos, hablamos de cómo es cierto conocimiento, por qué es necesario, lo compartimos. Y si yo no lo llego a entender, ese compañerito que está a mi lado, que está enfrente, me puede despejar alguna duda y eso me permite desarrollar esta cuestión tan importante que es el trabajo dentro de un grupo. Saber que mi aporte puede ayudar a la solución de algún problema y lo que hacen los demás me va a dar herramientas para desarrollar convivencias que me permitan trabajar de una manera más sana, con pocas fricciones. Y si hay alguna situación de problemas, si hay alguna situación de desgaste en relación de algún contenido, pues nos da la herramienta para poder hablar de una manera que podamos respetar la opinión de nuestros compañeros, sin imponer nuestro pensamiento, sin imponer nuestras ideas. Entender y comprender que los demás eh, opinan es valorar de una manera muy importante todo esto y nos va a permitir que nosotros respetemos y desarrollemos la norma de conducta para que tengamos mejores eh, convivencias. Y en ese sentido, si hacemos lo anterior, los niños van a entender la importancia de si él me respeta, yo respeto, si yo respeto, ellos también respetan.
A veces tenemos un problema en ese sentido. A veces pensamos que el respeto se gana como si fuese algo que se pueda comprar o algo que alguien debe de ganarse. Y en ese sentido la reciprocidad es muy importante. Yo respeto y si la otra persona no me respeta, mis valores me van a mantener firme en ese sentido, para que no tengamos esta idea de que el respeto se gana. Imagínense ustedes con esta idea de que si tú no me respetas, yo no me respeto. Es una de las razones por las cuales estamos en una selva de asfalto en la cual si alguien se gana mi respeto, pues podemos convivir de una manera más, más estable. Pero si la otra persona no se gana mi respeto, pues va a obtener lo contrario. Y en ese sentido, pues nos volvemos muy sensibles. Y si la otra persona dice algo en relación a lo que estamos hablando y no me parece, pues respondo con agresividad por esta idea que en ocasiones es inoperante, pero son cuestiones de que a veces no entendemos que el respeto no es algo como un mérito, sino el respeto eh, es un valor y que lo debemos de ver como una máxima en la cual si las personas no me llegan a respetar, no significa que yo también deba de actuar de la misma manera, al contrario, yo debo de estar consciente de lo que yo haga en relación al respeto, pues yo debo de seguir respetando y seguir trabajando en ese sentido, para que todos podamos vivir en un estado de justicia, en un estado de democracia y un estado de bienestar. Y en ese sentido, pasar de la heteronomía a la autonomía es algo importante, es un objetivo clave de la educación. No se trata de decirle a los demás qué deben de hacer, en qué momento y cómo deben de actuar, sino a través del ejemplo, a través de las normas y a través de respetarlas, a través de fomentarlas, a través de entender y comprender de que si hay algo que yo no hago, voy a tener consecuencias, me va a permitir reflexionar, analizar y en ese punto voy a desarrollar mi autonomía. No debe de haber una cámara, no debe de haber alguien que me esté vigilando, supervisando, sino yo debo de tener la conciencia de que estando solo o con algún compañero, y si no se encuentra el maestro, si no se encuentra algún supervisor o alguien que me esté vigilando, pues yo debo de actuar en ese sentido. Este, lo que buscamos nosotros es algo importante y esencial, porque la riqueza de un país estriba en la educación y no en su riqueza, porque eso va a causar un problema bastante serio que es importante ahorita rescatar. Quiero rescatar a un personaje importante que es Antonio Escoatado, y él hace mención de algo muy importante y dice, la riqueza de un país está en su educación y un país es rico, permite una sana convivencia. ¿Qué significa esto? Lo siguiente, él dice que un país con educación es un país rico donde impera el respeto, la reciprocidad. Cuando tú vas a subir a un transporte público, en ocasiones tú subes y eso hace que tú pidas permiso para subir. Si la gente está en medio de la calle, cuando tú vas pasando, tú hablas y les pides permiso para poder pasar. Y eso es la riqueza de todo país y le permite un desarrollo, y es lo que dice Antonio Escoatado. La riqueza de un país, vuelvo a citar, está en su educación. Es rico, la riqueza es el conocimiento, el cual permite una sana convivencia. Lo vuelvo a citar. La riqueza de un país está en su educación. ¿Por qué es rico? Porque su riqueza es el conocimiento, es el respeto, el cual va a permitir las sanas convivencias y eso va a permitir un desarrollo para todos.
En conclusión, ¿qué es lo que nos aporta Jean Piaget? Que en un principio Jean Piaget fue un biólogo, no fue psicólogo. Ya con el tiempo, personaje de origen suizo dio un aporte muy importante a la educación. Y en ese sentido, como conclusión podemos decir, eh, él revolucionó la educación al centrarse en el desarrollo del infante. Su enfoque enfatiza el aprendizaje activo, el rescate de la experiencia, el respeto a las etapas del desarrollo mismo del estudiante. La educación no debe de ser una sola, o sea, no debe de ser solamente transmitir un conocimiento, sino es un proceso donde el niño construye su propio saber a través de la interacción con su entorno, con la gente que le rodea, empezando con la familia, empezando con los hermanos. Conocer su entorno le va a permitir poder ir desarrollando el conocimiento. Y en ese sentido, pues es de suma importancia estas cuestiones que estamos haciendo mención. Vamos con otro interesante personaje, Carl Rogers. ¿Qué nos dice Carl Rogers al respecto? Él desarrolla la psicoterapia centrada en el cliente o en el estudiante. Es un modelo que podríamos decir terapéutico desarrollado por Carl Rogers en las décadas de los 40 y de los 50. ¿Cuáles son los puntos claves que él desarrolla? Esta cuestión de ser auténtico. La terapia debe de ser auténtica y transparente, no debe de fingir ni de construir falsos testimonios en relación a la persona. Él busca ser empático, comprender y aceptar al alumno sin juzgarlo, sin juzgar al paciente. Debemos entender que él tiene una historia, debemos entender que ha vivido y en ese sentido no tenemos que criticar por qué llegó a una segunda instancia o por qué llegó a un segundo nivel, por qué no se cuidó, por qué no hizo esto. En ocasiones no todos tenemos la oportunidad de estudiar, quizás no tengamos la oportunidad de poder analizar y reflexionar en qué lugar estoy, cómo es mi entorno, de dónde vengo, qué hago aquí y hacia dónde voy. En ocasiones pues tenemos que vivir conforme se va presentando la misma vida y por lo tanto Carl Rogers nos hace esta cuestión de ser empáticos, de no estar juzgando y señalando y diciendo por qué fueses de esta manera o cuestiones de esa índole. Y por lo tanto tenemos que hacerle consciente de que muchas de las cuestiones que le aquejan o de las situaciones en las cuales se encuentra, él puede salir a partir de desarrollar su propia confianza y ver que él en muchas ocasiones está en la solución de lo que le está afectando. Y en ese sentido es irlo guiando, irlo orientando de que en sus manos está la respuesta a la situación en la cual está viviendo con el apoyo que se le brinda y que es importante que tome decisiones para que su salud y su bienestar esté mucho mejor. Algo muy interesante es la teoría de la personalidad. Estudiando y leyendo un poquito sobre Carl Rogers, él desarrolla esta teoría de la personalidad. Nosotros, personalidad significa etimológicamente hablando como máscara. Y en ese sentido, dice Carl Rogers, como concepto central, las personas tienen una tendencia innata a la autorrealización. Y en ese sentido, hay que motivarlo a que lo siga haciendo, a que no se detenga, a que él encuentre un sentido muy importante sobre lo que está viviendo y de lo que él quiere que llega o quiera llegar a desarrollar y eso le permita que se autorrealiza y no se le manipule, no se le diga otro tipo de cuestiones. ¿Cuáles son las claves importantes para que se consiga esta cuestión de la autorrealización? Es el yo, mi autoconcepto, mi autoimagen, cómo estoy, cómo soy, aceptarme tal y cual, porque hay cosas que no puedo cambiar. Quizás puedo cambiar el color de mi cabello, pero la forma del cabello, quizás con algún aparato o con algún líquido lo puedo enchinar o alaciar, pero al final de cuentas, pues va a regresar nuevamente a su origen.
Y en ese sentido, yo debo de entender y comprender de que soy una persona el cual debo de amar, de respetar, de cuidar, de fomentar, de tener lo mejor para mí mismo, para que mi autoestima, mi autoimagen se fortalezca y eso permita tener mejores relaciones conmigo mismo, porque yo me amo, yo me respeto, para empezar a amar y respetar a las demás personas. Y esto permite una coherencia y por lo tanto nos va a llevar a un bienestar y va a evitar ciertos conflictos, ya que en la búsqueda de esto pues pueden surgir algunos problemas. Y por lo tanto esta cuestión del valor, en muchas ocasiones la sociedad nos impone ciertas normas, ciertas imágenes de cómo debemos de estar, de cómo debemos de vestir, y eso hace que nos alejemos del yo verdadero, porque lo que me pone los estereotipos de las revistas, de los youtubers o de los influencers, dependiendo de la red social en la que estamos hablando, este, ellos manejan ciertas imágenes. Vemos las redes sociales que hay compañeros, amigos, pacientes que por lo general presentamos lo mejor y en ocasiones cuando vemos que están en algún lugar comiendo un determinado alimento, pues eso hace que no valoremos lo que tenemos nosotros. Estoy a punto de terminar esta sesión y por lo tanto aquí me quedo con las teorías de la personalidad de Carl Rogers.